Así que esta mañana vamos a entrar en el sermón de Efesios. Yo estoy contento, esta carta es tan gloriosa, hermanos. Esta carta, mientras la sigo estudiando y aprendiendo y leyendo y buscando comentarios y mirando sermones de otra gente, me enriquezco más. Esta carta es la bóveda de la Biblia. Aquí están los tesoros de Dios. Es como que a Dios le plujo derramar aquí en esta carta a los Efesios las riquezas de la gloria, las riquezas de la herencia, las riquezas de la gracia. Y es una carta que en su expresión nos da ese sentido de que nuestro Padre Celestial nos ha llamado a una herencia gloriosa, incorruptible, inmarcesible, dice el apóstol Pedro, que está reservada para nosotros en los cielos. Y hemos venido hablando de ese capítulo 1. Recuerde que una vez más le recuerdo que del verso 3 al 14, eso es una sola oración en el idioma original, en el griego. La Biblia textual también lo pone en una sola oración. Aquí no hay un punto, aquí no se detiene. 3 al 14 es toda un derramamiento, un desbordamiento en el cual el Espíritu Santo inspiró al apóstol Pablo para alabar la grandeza de este plan de los siglos, del plan de redención, de un plan que solo en la mente de un Dios infinito, como el único Dios verdadero, podría ser realmente diseñado. Y me propongo a leer entonces hoy de nuevo corrido los versos del 3 hasta el 14, porque hoy nos corresponde cubrir los versos 13 y 14 y culminar esa sección de este capítulo en esta mañana. Así que vamos a leer y luego oramos y le pedimos a Dios que nos ayude a poder predicar y a escuchar el Evangelio. Dice la Escritura: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesús el Mesías, quien nos bendijo en los cielos con toda bendición espiritual en el Mesías, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él, habiéndonos predestinado en amor para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesús el Mesías, según la complacencia de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, que nos concedió gratuitamente en el amado, en quien tenemos la redención por su sangre, el perdón de los pecados, conforme a las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su complacencia, que se propuso en sí mismo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, de reunir todas las cosas en el Mesías, las que están en los cielos y las que están en la tierra, en quien también fuimos hechos herederos, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en el Mesías. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo prometido, que es arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión para alabanza de su gloria. Qué impresionante oración el Espíritu Santo le inspiró a Pablo, una oración completa. Vamos a suplicar a Dios que nos ayude. Padre, gracias por tu palabra. Tu palabra es gloriosa, tu palabra es infalible, tu palabra es inerrante, tu palabra es
suficiente para nuestra vida. Es suficiente para salvarnos, es suficiente para nuestro proceso de santificación, es suficiente para equiparnos para toda buena obra, es suficiente para darnos discernimiento y sabiduría en el mundo que vivimos, es suficiente para ser la autoridad de nuestra vida, nuestra norma de fe y de conducta en este mundo. Te suplicamos ahora que mientras te adoramos a través de predicar tu palabra y predicar el evangelio, Señor, a cada oyente aquí y a través de la internet le des gracia al oír el evangelio, que permitas y concedas un corazón humilde y manso para someterse a la autoridad gloriosa de tu palabra y aplicarla luego y ponerla por obra. Te suplico que me ayudes, Señor, a predicar el evangelio con fidelidad, con claridad, con entendimiento. Por favor, cubre todas las áreas de deficiencia en mi vida, que son muchas. Ayúdame en esta hora en el ministerio que me has llamado. Confiamos en ti, confío en ti, en tu obra y en el poder de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, el Rey de Gloria, te pedimos estas cosas. Amén y amén. Repito, Efesios 1, 13 y 14, que son los dos versos que vamos a estar hoy considerando. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo prometido, que es arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión para alabanza de su gloria. Titulado entonces el sermón de hoy, la garantía de nuestra herencia. La garantía de nuestra herencia. Estos dos versos en conjunto con el contexto de este capítulo nos está asegurando, hermanos, la herencia que Dios nos ha dado en Cristo Jesús. Nos está dando una garantía, y ahorita lo vamos a ver cuando discutamos un poco acerca del sello del Espíritu Santo, que tanto ha sido objeto de diferentes especulaciones e interpretaciones por sacarlo de contexto y por no interpretarlo simplemente en el contexto donde aparece ese verso. Ahora, una de las cosas más extraordinarias en la vida, o experiencias, debo decir, más extraordinarias, de los sentimientos más profundos y que traen a la vida de uno bienestar en esta vida, es la seguridad. Cuando uno siente seguridad en algo, hay una sensación de bienestar. Cuando uno se siente seguro, hay una sensación de paz en la vida de uno, porque esas cosas traen la seguridad. Sin embargo, este mundo que estamos viviendo hoy no es un mundo donde haya seguridad en casi ninguna esfera. Hoy día estamos viviendo en un mundo que parece totalmente inestable. No vemos seguridad en el aspecto laboral, no vemos seguridad en el aspecto financiero, especialmente en la crisis que está pasando nuestro país. No vemos seguridad en los aspectos sociales, donde vemos una sociedad que cada vez va en deterioro y va realmente en detrimento. Tampoco vemos seguridad en los aspectos familiares. Tenemos familias que se quebrantan y se fracturan todo el tiempo. Hay fracturas de familias aún en la iglesia cristiana, en medio de la casa del Señor. Nuestra salud tampoco es todo lo estable que quisiéramos. No tenemos seguridad tampoco en nuestra salud. Así que en todas las esferas de la vida parece haber inestabilidad. De hecho, el propio mundo parece estarse temblando como gelatina, absolutamente inestable, no solamente aquí, sino en todas las naciones de la tierra. No se crea que esta crisis es solamente de nosotros. La de nosotros obviamente se agudizó profundamente, pero hay crisis en todas las naciones de la tierra. Por lo tanto, en ninguna de esas cosas encontramos seguridad. En ninguna de esas cosas encontramos donde poner la confianza que nos diga: me puedo sentir seguro en esta estructura humana, en esta estructura política, en esta estructura económica. No
Entonces, a veces cuando uno lee la Biblia y vamos por ejemplo, leemos los Hechos, donde la primera iglesia, la iglesia del primer siglo, vemos cómo estaba actuando, lo que estaba viviendo. A veces nosotros desarrollamos ideas un poco extrañas y pensamos que la vida de ellos era más fácil. Nosotros pensamos, bueno, pastor, pero es que esa gente no enfrentaba el mundo complicado que nosotros enfrentamos hoy. Ellos tenían un mundo más simple, era un mundo donde no había tanta tecnología, tantas distracciones, era más simple. Ser cristiano allá, me imagino que era más simple, y pensamos que eso les daba a ellos más sentido de seguridad en estar en Cristo por la vida que era diferente. Pero la pregunta sería, ¿realmente es eso correcto? Realmente el primer siglo de la era cristiana era un mundo menos complicado. Realmente era más fácil la vida cristiana para esa gente que para nosotros. Era más sencillo. Bueno, yo le quiero leer, quiero que vaya conmigo a 2 de Corintios 11. 2 de Corintios, en el capítulo 11, vamos a leer un poquito de la vida del apóstol Pablo, a ver si la vida de Pablo era simple, tranquila y estable, llena de seguridad. 2 de Corintios 11, verso 23, pero ese no es el que estoy buscando. Es más abajito. Sí, vamos a tomarlo desde ahí. Son ministros del Mesías. Hablo como si hubiera perdido el juicio. Yo más. En trabajos mucho más. En cárceles mucho más. En azotes más severamente. En peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces recibí 40 azotes menos 1, o sea 39. 5 veces recibió 39 azotes. 3 veces fui azotado con vara. 1 vez apedreado. Y 1 vez, porque se supone que con 1 vez que te apedrearan fuera suficiente para que te murieras. Por lo tanto, él no fue apedreado 5 veces. 1 vez era suficiente para matarte, pero no pudieron matarlo. 3 veces fui náufrago. 3 veces fui náufrago. 1 noche y 1 día he estado en lo profundo, o sea, perdido en el mar, en lo profundo, en viajes, frecuentemente en peligros de ríos, en peligros de ladrones, en peligro de los de mi nación, en peligros de gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajos y fatiga, en noches en vela, muchas veces en hambre y sed, en ayunos, repetidamente en frío y desnudez, aparte de las cosas externas, que es lo que le acaba de decir, lo que sobre mí se agolpa cada día, la solicitud de todas las iglesias, o la preocupación que el apóstol Pablo tenía de todas las iglesias. De hecho, él está diciendo que eso era más fuerte y más duro que todas las cosas externas que acaba de explicar, que de uno solamente leerlas es impresionante y sobrecogedor ver todo lo que este hombre enfrentó por el evangelio. Ahora, la pregunta con esto es, en nuestra introducción, ¿cómo un hombre enfrentando situaciones que ponían su vida en peligro continuamente y que eran inestables continuamente, cómo este hombre podía tener un sentido de seguridad tan profundo que lo expresaba en las cartas que escribía a las iglesias? Cómo este hombre, ante un clima y un mundo de absoluta inestabilidad que vivía, no sabía mañana lo que iba a pasar, no sabía qué iba a acontecer, si tenían que bajarlo de un sitio, si tenían que sacarlo de una ciudad para que no lo mataran. ¿Cómo un hombre podía mantener una seguridad tan estable
Mi humilde opinión es que Él conocía algo que nosotros apenas estamos empezando a conocer en este momento. Mi humilde opinión es que Él tenía una convicción profunda en algo que para tantos cristianos se vuelve especulación y se vuelve una doctrina de discusión. Y sin embargo el apóstol, para poder enfrentar ese mundo en que él vivía, la tenía tan clara, era tan claro para él su seguridad en Cristo, su seguridad eterna, su seguridad en el Redentor y en el Salvador. De hecho, creo que lo que Pablo conocía de primera mano simplemente es que la voluntad de Dios, hermanos, la voluntad de Dios para sus hijos, para su pueblo, es que estemos seguros en su amor y seguros en su poder, aun cuando el mundo alrededor de nosotros se esté desmoronando. Es la voluntad de Dios que usted y yo, en un mundo inestable, vivamos en seguridad. De hecho, habiéndonos el Señor iluminado con el Evangelio puro y las doctrinas de la gracia, ahora me pregunto yo, ¿cómo en un mundo inestable? Imagínese, si el mundo es inestable y mi salvación también es insegura, ¿qué esperanza yo tengo en esta vida? Si enfrento un mundo de inestabilidad y para colmo mi salvación está en, bueno, que si hasta el final te portas bien, entonces te van a salvar. Entonces, ¿qué esperanza hay en esta vida? ¿Con qué esperanza me levanto yo mañana a enfrentar la tribulación y a enfrentar la ansiedad si ni siquiera tengo la seguridad de que mi Padre que me amó me mantendrá hasta el final salvo? Es impresionante y doloroso vivir de esa manera. El apóstol Pablo conocía algo que nosotros apenas estamos comenzando a arañar en la superficie. Volvamos entonces a Efesios 1. El verso 13. Cuando la escritura dice ahí también vosotros, es necesario que entendamos que viene del verso 12. En él también vosotros. Ese también está atándose o viene atado del verso 12, donde el apóstol dice: a fin de que seamos para alabanza de su gloria nosotros, los que primeramente esperábamos en el Mesías. Y Pablo está hablando obviamente de la nación judía, de los judíos creyentes que a través de la historia de la redención, a través de los pactos que Dios juró con la nación de Israel, llegaron entonces ahora al Mesías. Ellos fueron los primeros, ellos fueron los que Dios llamó primero para que llegaran al Mesías. Y Pablo está hablando de ellos primero, de nosotros, los que primeramente esperábamos en el Mesías. Por eso ahora en el 13 dice: en él también vosotros. Y ahora está hablando a los gentiles, ahora está hablando a los gentiles de Éfeso, paganos que Dios trajo a la salvación, gente que vivía de espaldas a Dios totalmente y que estaban en el plan y propósito divino. En él también vosotros. Entonces hay un propósito de Dios desde antes de la fundación del mundo con el pueblo de Israel, pero ese no era solamente la meta de Dios, ese era el inicio de su plan, era simplemente la nación que él tomaría como inicio. Pero en el plan de Dios siempre estuvo gente de toda raza, de toda lengua, de toda nación, de toda tribu, incluyendo a nosotros puertorriqueños. Y gloria a Dios que Dios se acordó de esta isla tan pequeñita y que de aquí escogió a miles de personas y millones quizás para la salvación. Por lo tanto, hay un propósito de Dios con los judíos, pero hay un propósito de Dios con los gentiles. Y el misterio, recuerden que Efesios es el misterio revelado, lo que estaba oculto. El misterio es que Dios en su plan, en tiempo y espacio, un día uniría a ambos en un solo cuerpo, destruiría la separación
étnica, la separación espiritual también que teníamos, y ahora de ambos pueblos Él haría un solo pueblo, reconciliándonos y haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Entonces ya ahora no es importante si alguien es judío, ya no es importante si alguien es gentil, porque ya no hay judío ni gentil. Ahora lo que existe es el nuevo hombre, la nueva creación en Cristo Jesús. Ya no es importante si alguien se circuncidó, ya no es importante si alguien no se circuncida, porque ahora la salvación no viene a través de eso. La salvación viene solamente a través de la gracia en Cristo Jesús. Y es lo que dice el verso 13: en Él también vosotros. Qué glorioso que este también nos incluye a nosotros. Qué maravilloso, qué consolación nos trae pensar que nosotros los no judíos estamos incluidos en el plan de Dios, y que Dios también nos ha salvado en Cristo. Recuerde que esa es la razón, y eso es lo que trae confusión a alguna gente, y se agarran de eso por no entender el contexto de la Biblia. Simplemente hay versos en los evangelios y en otras partes, en algunas cartas, donde el propósito era mostrar que la salvación no era solamente para los judíos. Y usted va a ver que habla que de tal manera amó Dios al mundo. Y en otras partes donde se nos habla de Dios extendiendo esa salvación, el propósito era mostrar eso específicamente, que Dios no solamente vino a salvar la nación judía, sino que ahora su salvación en su plan redentor ha sido extendida, y había sido ya extendida antes de la fundación del mundo, a gente de todas las naciones. Entonces alguna gente se ata a esos versos y dice: no, es que la salvación Dios la ha dado para toda la gente, para que toda la gente sea salva. No, hermanos, no toda la gente será salva. De hecho, quiero decirles que hay una doctrina que está creciendo, debo decir una falsa doctrina, una herejía que no es nueva. Recuerde que todas las herejías tienen sus raíces en siglos atrás. Todas las herejías modernas lo que hacen es cambiar, ¿no?, y evolucionar al ambiente social de hoy. Pero las herejías tienen raíces ancestrales, y esto se llama el universalismo. Y hay muchísima gente en los Estados Unidos que está adhiriéndose al universalismo. La idea de que realmente cuando Cristo murió en la cruz, Él murió por toda persona que nazca en el planeta Tierra. No importa cómo la persona haya vivido, no importa cómo la persona haya muerto, no importa si nunca en su vida sirvió a Dios, si nunca vino a los pies del Salvador, si nunca vino a los pies de la cruz. No importa, al final de los finales Dios va a extender su gracia, su misericordia, y los va a salvar a todos, y a todos los va a llevar al cielo, y colorín colorado, viviremos felices para siempre, y se acabará esa historia. Pero el problema con el universalismo es que va en contra de casi toda la Biblia. Va en contra de todos los versos bíblicos que claramente nos hablan que la salvación es a través de la gracia y por la fe, cuando alguien viene en arrepentimiento a los pies del Salvador. De hecho, usted ve en la Biblia continuamente en el Nuevo Testamento, donde cuando se predica el Evangelio, lo que se habla es de ¿qué? De arrepentimiento. Es la realidad, y la Biblia es muy clara en que no todo el mundo será salvo. La Biblia es muy clara en gente que se pierde, y en gente que se perderá, y en gente que no está dentro de ese plan de salvación. Por lo tanto, universalismo no existe. Los versos que son inclusivos y hablan de todo el mundo o hablan de toda la gente se escribieron para que los judíos entendieran de una vez y para siempre que la salvación no era exclusiva para ellos, sino que Dios ha llamado gente de todas naciones, pero Él los ha llamado a la salvación. Él los ha escogido, y es lo que el apóstol Pablo magistralmente en Efesios 1, llevándonos al eterno pasado de Dios, nos está enseñando
como en el verso 4, según nos escogió en Él, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Así que propósito con los judíos, propósito con los gentiles, la extensión del pacto divino, ya lo hemos visto, Dios extendiendo ese plan. De hecho, déjame adelantarle, aunque lo vamos a discutir más profundamente cuando lleguemos ahí, pero si ve el capítulo 2 de Efesios, mira el verso 13, mira el verso 13 en adelante, si es tan amable. Pero ahora en Jesús el Mesías, vosotros que en un tiempo estabais lejos, o sea, los gentiles, fuisteis hechos cercanos por la sangre del Mesías, porque Él es nuestra paz, que de ambos ¿qué? De ambos pueblos, judíos y no judíos, judíos y gentiles, hizo uno y derribó la pared intermedia de separación, es decir, la enemistad, aboliendo en su carne la ley de los mandamientos dados en reglamentos, para crear en sí mismo de los dos un solo nuevo hombre, haciendo la paz y reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, o sea, la iglesia, por medio de la cruz, matando en ella la enemistad. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz, o sea, el evangelio, a vosotros que estabais lejos, y paz a los que estaban cerca, pues por medio de él los unos y los otros, gentiles y judíos, tenemos derecho a entrar por un mismo espíritu al Padre. Eso es lo que nos está diciendo esa primera frase. En Él también vosotros. En Él también vosotros, ¿qué? Habiendo oído la palabra de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído. Oído y creído. Hermanos, sí, esa es la gloria de la predicación del evangelio. Dios, bueno, es que imagínate, decir Dios es decir una mente inescrutable, insondable, infinita. Jamás podemos descubrir todos los secretos de esa mente, pero Dios, pudiendo haber escogido cualquier método que Él quisiera para salvar a la gente, cualquier metodología que Él quisiera para llamar a los elegidos, para llamar a sus escogidos, Él eligió que fuera, como dice Pablo, la locura de la predicación, que fuera a través de predicarse el evangelio, que una persona fuera llamada eficazmente por la gracia de Dios a la salvación, y que en ese momento escogido por Dios, esa persona naciera de nuevo, sus ojos fueran abiertos, oídos espirituales también abiertos, y al escuchar el evangelio, entonces la persona, a través de la gracia y solo por la fe, pudiera tener una respuesta en su voluntad al evangelio, viniendo en arrepentimiento a los pies de Jesús, a los pies de la cruz. Es a través de la predicación del evangelio, y esa es una de las cosas que en este tiempo debemos continuar alertando y predicando a toda la iglesia cristiana, reformados y no reformados, porque no hay excusa de no ser reformado para que en una iglesia no se predique la cruz de Cristo en todo el año, más que en Semana Santa. No se predique de arrepentimiento nunca, porque no quieren ofender a la gente. No se llame a los pecadores al arrepentimiento, porque no quieren ofender a las personas que vienen de visitas. Mi hermano, si ofender a alguien es decirle que es pecador, entonces no podríamos predicar el evangelio, porque el evangelio me dice que yo le predique a la gente que ellos están separados de Dios, la ira de Dios está todavía sobre ellos, y la única manera de ser salvos es viniendo a Cristo Jesús, el Rey de la Gloria. Es la única forma. No hay otro evangelio. Cualquier otra manera de predicar es un evangelio falso, es un evangelio diferente. No hay evangelios que sean acomodaticios a lo que la gente quiera oír. No hay evangelios motivacionales, no hay evangelios para levantar la autoestima. Un pecador no necesita que venga a la iglesia y que yo le suba su autoestima, porque un pecador tiene
bastante arrogancia y bastante amor por sí mismo. Lo que un pecador necesita oír cuando viene a una iglesia es que él está perdido, sin esperanza y sin fe en el mundo, y que si no viene a los pies de la cruz estará perdido eternamente. Ay, pastor, pero eso no suena moderno, eso no suena relevante a la cultura. Hermanos, me importa un pito la modernidad y la relevancia. Este es el evangelio de Jesucristo. Es el único evangelio que nos mandaron a predicar. Es el único evangelio. Y qué glorioso es predicarlo. Y qué glorioso es poder hacerlo con la seguridad de que es Dios quien llama a la salvación. Qué glorioso descansar en que yo no tengo que convencer a nadie. Yo no tengo que usar artificios. Yo no tengo que usar palabras y poner un piano para hacer un ambiente y convencer. No, eso es manipulación humana y eso crea falsas conversiones. Cuando el evangelio se predica, el Espíritu Santo hace el trabajo que a Él le toca como la tercera persona de la Trinidad, y Él es el que regenera a la persona. Oh, hermanos, pero hoy escuchamos un evangelio que no es el evangelio puro. La gente tratando de atraer a la iglesia a personas con un mensaje motivacional, con un mensaje de autoestima, con un mensaje lleno de humanismo, y le llamamos a eso iglesia. Esa no es la verdadera iglesia de Cristo, hermano. Esa no es la iglesia neotestamentaria. La iglesia neotestamentaria predicó el evangelio. Pedro predicó en el libro de los Hechos. La gente le preguntó qué tenemos que hacer para ser salvos, y Pedro no le dijo fácil, le voy a dar 7 pasos para que se sientan mejor, 7 pasos para subirle la estima, 7 pasos para que se sientan mejores personas. Pedro le dijo: arrepentíos y convertíos. Y ese sigue siendo la predicación del evangelio. Ay, pastor, pero es que si le predico así y mi familia se ofende y no se convierten, tranquilo. Tú no conviertes a nadie, tú no llamas a nadie, tú predicas el evangelio y Dios los llama a la salvación conforme a su voluntad que ya está expresada. Así que los gentiles fueron incluidos, hermanos. Y fuimos incluidos igual que los judíos. ¿Cómo que igual? ¿Cómo fueron incluidos los judíos? ¿Qué hicieron ellos para merecer que Dios los escogiera como su pueblo? ¿Qué hicieron ellos? Nada. Nada. El Deuteronomio, Él se los dice: mira, yo no los llamé a ustedes porque ustedes fueran la nación más grande ni la nación más extraordinaria. No, al contrario, yo los llamé porque ustedes eran la nación más... No eran ni una nación cuando Dios los llamó. De hecho, Dios comenzó todo eso con Abraham y no existía la nación judía. Y cuando los sacó de Egipto, no podemos llamar ni que eran una nación. Eran un bonche de gente y de personas que no tenían códigos de leyes, no tenían sociedad, no tenían gobierno, no tenían economía. Y Dios le dio una ley gloriosa, y a través de esa ley gloriosa Dios los convirtió en una nación poderosa, tan poderosa que años más tarde la reina de Saba aún pasó a Egipto de largo, cuna de la civilización, para llegar a un diminuto reino y contemplar la gloria del rey Salomón, que no era la gloria del rey Salomón, era la gloria de Dios derramada en su pueblo y en el reino de Dios. Oh, hermanos, ¿cómo fuimos incluidos los gentiles? Igual. ¿Qué usted ha hecho para que Dios te llamara? Nada. Y ni puedes hacer nada tampoco. Y sin embargo Dios te llamó, hermanos. Nada. No hemos tenido que caminar y de rodillas por las escalinatas de una catedral. No has tenido que hacer un ejercicio. Nada, hermanos. Dios nos llamó, y simplemente oyendo y creyendo al evangelio es que Él nos salvó. No hay otra manera, no hay otra forma. Y más aún, y mejor aún, es que si yo creí al evangelio,
es sinónimo de que Dios me llamó al Evangelio. Porque yo de mí mismo no puedo creer al Evangelio, porque yo estaba muerto. Y cuando debatimos con los apreciados hermanos arminianos que piensan que ellos eligen a Dios, que piensan que ellos con su corazón y su voluntad libre, como ellos le llaman, son los que eligen a Dios, ellos nunca podrán pasar en ese debate de este punto. ¿Cómo si tú estabas muerto pudiste elegir a Dios? Los muertos no pueden hacer nada. Y los chinos le llevan arroz a sus muertos y los muertos no se comen el arroz. Usted le lleva flores a los muertos y los muertos no salen a oler esas flores. Cuando uno está muerto, ¿está qué? Muerto. Dead. End. Finito. Caput. Arrivederci. Bye bye. You are dead. Eso es lo que hay. Entonces, cuando hablamos de muerte espiritual, es diferente a la muerte física. Muerte espiritual es que separados de Dios. El hombre estaba separado, un hombre separado de Dios, ciego para Dios, sordo para Dios, rebelde a Dios, odiando a Dios. No puede de su propia voluntad decir: ay, qué gran mañana para yo ir a esa iglesia, sentarme allí y después que escuche, yo voy a aceptar a Cristo. No, hermano, si usted creyó al Evangelio, es porque desde antes de la fundación del mundo, tu nombre está escrito en el libro de la vida, y en el tiempo y en el espacio, al predicársete el Evangelio, entonces usted vino a la salvación y pudiste creer. ¿Sabes por qué? Porque ese día, o esa noche, o esa mañana, o cuando fuera, el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, el glorioso Espíritu de Dios que ha sido tan abusado, tan blasfemado, tan mal entendido, tan utilizado, tan manipulado en la iglesia carismática, que su labor se hace cantidad de cosas menos la que la Biblia dice que es su trabajo. Su trabajo glorioso es ejecutar finalmente, aplicar el plan de redención. Dios lo diseñó, Dios Padre, Cristo lo ejecutó, el Espíritu Santo lo aplica. Y es Él que en esta mañana mismo, aquí y allá donde la gente está oyendo, puede venir a la vida de un pecador que ha sido llamado. Y mientras está escuchando, o antes de que escuchara, resucitarlo, regenerarlo, despertarlo, darle un nuevo corazón, un nuevo oído y nuevos ojos, para que cuando escuche el Evangelio ahora por primera vez, esa persona entienda el Evangelio, ahora pueda ver a Cristo en ese sentido figurativo, Cristo en la cruz tomando su lugar, Cristo en la cruz llevando sus pecados, Cristo en la cruz llevando la ira de Dios que le tocaba a Él, tomándola a Cristo en nuestro lugar, y así poder oír y creer al Evangelio. Si no, no hay manera, hermanos, no hay forma. Yo respeto a nuestros hermanos que difieren y ellos quieren continuar creyendo que por su propia voluntad ellos eligieron al Señor, pero créame, el apóstol dice que delante de Dios nadie se va a jactar en ese día. Nadie podrá tener la jactancia de que yo, con alguna bondad que hubo en mí, con algo que quedó en mí, yo estaba muerto pero no tan muerto como para no poder elegir. No, hermanos, la gracia, el Evangelio de la gracia trae la humildad que debe haber en la salvación. El Evangelio de la gracia nos dice: usted no podía hacer esto y Dios lo tuvo que hacer por ti. Por lo tanto, eso se llama gracia. Fuera de eso, la gracia no sería gracia. Sería algo que en mitad es gracia y en mitad sería el esfuerzo humano. Vamos a jugar un momentito, si es tan amable. Oh, hermanos, qué glorioso es el Evangelio. Qué glorioso es que Dios llame pecadores, rebeldes como nosotros a la salvación. Juan 6, el verso 44. Mire, eso está tan claro y tan
claro y tan claro. Jesús dijo, nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no lo atrae. Y Jesús dice categóricamente, y yo lo resucitaré en el día posterior. O sea, a quien el Padre traiga, Jesús da por sentado, yo lo resucitaré. No es que si a mitad se cayó, que si a mitad se perdió, que si a mitad dejó de ser salvo. No, Jesús dice, el Padre me lo trae, ¿y qué yo hago? Lo resucito en el día postrero. Porque a los que el Padre trae, jamás podrán caer permanentemente de su estado de gracia. Nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no lo atrae, y yo lo resucitaré en el día postrero. Está escrito en los profetas, y serán todos enseñados de Dios. Todo el que oyó de parte del Padre y aprendió, viene a mí, hermanos. Y más adelante en el verso 64, Jesús le está diciendo a los líderes religiosos, pero hay entre vosotros algunos que no creen, porque desde el principio sabía Jesús quiénes eran los que no creían y quién era el que lo había de entregar. Y decía, por esto os he dicho que nadie puede venir a mí si no le ha sido dado por el Padre. Hermanos, es difícil interpretar esa escritura. Jesús le está diciendo a esta gente, algunos de ustedes no creen. Y no creen porque ya se los dije, nadie puede venir a mí si el Padre no se los da. Sume, reste, multiplique, divida, haga lo que quiera con la ecuación. ¿Qué está diciendo Jesús? Los que no vienen a mí, los que no creen, es porque el Padre no los trae a mí. A los que el Padre trae a mí, esos van a creer. ¿Cuántos dan gracias esta mañana que el Padre te trajo a ti, a Cristo? Demos gloria. Y ahora mire, yo no sé si usted entiende por qué cada domingo y cada día de nuestra vida esto debe ser un festival de alabanza, de gloria, de proclamación, de gritos de alabanza al Señor, porque el Padre me trajo, hermanos. El Padre traerme ya selló mi destino eterno, y eso es glorioso. En esta vida no hay nada permanente, solamente lo que Dios hizo en nuestra vida es permanente y para siempre. Entonces, está claro que Dios salva a los suyos a través de la predicación del Evangelio. Usted ha leído ya Romanos capítulo 10, pero vamos a leerlo. Yo no quiero dejar ninguna escritura afuera. Vamos a Romanos un momentito. Carta a los Romanos es la carta que explica el Evangelio. Y en Romanos 10, verso 11 en adelante dice, porque la Escritura dice, todo el que cree en Él no será avergonzado, porque no hay diferencia ni de judío ni de griego, porque el mismo Señor de todos es rico para todos los que lo invocan, porque todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en quien no creyeron? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no oyeron? ¿Y cómo oirán sin haber quien predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que proclaman buenas nuevas, o de los que proclaman el Evangelio. Hermanos, yo sé que venimos de una cultura donde la gente se pone tan sublime cuando un profeta los llama al frente y les da una de estas palabras: mi siervo, las naciones te esperan, y veo que te montas en un avión, y maletas veo, y veo maletas, y veo que viajas, y veo pasaporte veo. Yo no necesito toda esa parafernalia para decirle esta mañana: hermano, a ti Dios ya te llamó a predicar el Evangelio. Dios te envió a predicar el Evangelio. ¿Qué estamos esperando? Un profeta, alguien que venga y nos diga, nos dé 7 vueltas y nos eche aceite por la cabeza y nos revuelque en el piso y te diga: siervo, predica. No, hoy yo le estoy diciendo a usted:
Hoy yo soy el profeta de Dios en este lugar, aleluya. ¿Por qué soy el profeta de Dios? Porque estoy tomando la profecía más clara, la profecía de la Escritura, para decirle a usted esta mañana: Dios te llamó a predicar el Evangelio. No, Dios no te llamó a decirle a la gente: Cristo te ama. Salgamos de eso ya. Cristo te ama no es predicar el Evangelio. No, predicar el Evangelio es decirle la historia de la redención. Pastor, en 3 minutos yo me gano una persona. En 3 minutos tú no haces nada. Si vas a predicar el Evangelio, la persona tiene que dedicarte un rato para escuchar cómo tú le cuentas cómo Dios creó al hombre, cómo el hombre se perdió y cómo Dios hizo este plan de redención y salvación para traer el hombre de vuelta a sí mismo. Hermanos, hay gente que dice que la doctrina reformada quita el evangelismo. Es que la ignorancia es atrevida y la falta de leer la historia es horripilante. Si usted supiera que los más grandes movimientos misioneros fueron lanzados por la iglesia reformada, y misioneros extraordinarios que conmovieron naciones fueron reformados, porque cuando uno entiende la gloria de la soberanía de Dios en la salvación, uno entiende que hay una colaboración en nosotros, entonces, de predicar el Evangelio para que Dios siga llamando a todos los elegidos en los 4 puntos de la tierra. Y Dios nos ha dado esa oportunidad, pero no quiero entrar ahí todavía porque voy a entrar al final a esa parte. Fuisteis sellados con el Espíritu Santo prometido, dice Pablo a los Efesios. Fuisteis sellados, Efesios 1:13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis ¿qué? Sellados. Sellados. ¿Cuántos vienen de doctrina pentecostal aquí? Levanten la mano los que vienen de doctrina pentecostal. Amén. Yo también. En la doctrina pentecostal, en la neopentecostal y en la carismática, algunos levantaron la mano, pero muchos primero fuimos pentecostales, después fuimos carismáticos realmente. Hay un entendimiento inadecuado de la obra del Espíritu Santo en la salvación. De hecho, es como si se le quitara al Espíritu Santo el rol que Él hace en la salvación, porque lo relegamos a una segunda experiencia que es la que el Espíritu Santo trae. Entonces, cuando se habla de sello, el sello del Espíritu, en muchos entendimientos carismáticos y pentecostales, ellos piensan que el sello del Espíritu es un suceso que viene posterior a la salvación, donde el Espíritu Santo viene y nos bautiza, que es una de las palabras que se usan, nos bautiza con un lenguaje que nos da lenguas extrañas o glosolalia, como se le llama teológicamente hablando. El problema que tenemos con eso es que la Biblia no trabaja ese concepto de que el Espíritu Santo trae 2 experiencias distintas, sino el Espíritu Santo continuamente está empoderando a los creyentes. Continuamente la Biblia dice que nosotros seamos llenos del Espíritu Santo, en el sentido de que continuamente el Espíritu Santo nos empodera y nos llena y nos llena y nos llena. Pero cuando la Biblia habla del sello del Espíritu Santo, no se está refiriendo a una segunda experiencia, se está refiriendo simplemente al glorioso día en que el Espíritu Santo vino a tu vida y a la mía para hacernos templo de Dios, templo del Espíritu Santo. Y ese es el día de la salvación, es el día en que Él te regeneró y al regenerarte vino a morar. Oh, hermanos, yo sé que manejamos tanto ya estos conceptos. Y una de las cosas que yo estoy orando, me crié en la iglesia a los 17 años. Creo yo que la gracia del Señor me alcanzó. Quizás fue hace 3 años que en verdad nací de nuevo, pero yo no sé, para mí fue a los 17 años que yo vine al Señor y Él me trajo. Y
hay conceptos que se manejan tanto que ya no producen mover nuestro corazón. Es como uno dice, el Espíritu Santo te habita. Qué nice. Hermanos, piénselo. Lo que nos hace diferentes a todas las demás personas del planeta Tierra, lo que tira la raya, lo que nos separa de todas las demás personas del planeta Tierra, es que el Espíritu Santo te ha hecho su habitación. Su habitación. Usted es templo del Espíritu de Dios. La Biblia dice: el que se une al Señor, un solo espíritu es con el Señor. Es como el matrimonio, una sola carne. Dios a ese nivel de intimidad ha querido estar en nuestra vida. Piénselo. Ay, que usted nos da el feeling ese de que Dios nos ha dejado. Ay, Señor, está lejos de mí. ¿Cómo que lejos si habita en ti? Claro, es que venimos de esa escuela pentecostal, donde el Espíritu Santo se sale de nosotros cada vez que pecamos. Mi hermano, amado, amada, querida, querido, si el Espíritu Santo se está saliendo y entrando de ti cada vez que tú pecas, el Espíritu Santo no tendría tiempo para estar entra, sale, entra, sale, entra, sale, entra, sale, entra, sale. No, hermanos, eso es ridículo. Eso es ridículo. El Espíritu Santo nos selló. Usted no entiende, nos selló. Yo no sé qué parte de sellar es la que no pueden entender algunas personas. Bueno, esto se entiende si Dios lo ilumina, obviamente. Nos selló. Fuisteis sellados con el Espíritu Santo prometido, porque Él estaba prometido desde la antigüedad. El Espíritu Santo estuvo operando y activo en el Antiguo Testamento, pero no moraba en los creyentes del Antiguo Testamento, sino que venía y los ungía, los empoderaba, los habilitaba para el ministerio al cual Dios los había llamado. Sería en el glorioso nuevo pacto, en el Nuevo Testamento, donde los profetas lo dijeron, aunque no sabían todo lo que estaban diciendo, que Dios moraría entre su pueblo, que pondría sus leyes en nuestros corazones y que nosotros seríamos su pueblo y Él sería nuestro Dios. ¿Cuándo ha pasado eso? En el Nuevo Testamento, hermanos. Joel, el profeta, dice que en los posteros días Dios derramará su espíritu sobre toda carne. Es glorioso, eso ya pasó. El libro de los Hechos, capítulo 2, ya el Espíritu Santo vino por primera vez a morar en los creyentes. De ahí en adelante, cada vez que una persona en tiempo y espacio Dios lo trae a la salvación, el Espíritu Santo está morando ya en ese creyente para siempre, para siempre. Y todo eso apuntaba a la era mesiánica, que es la era del Espíritu. ¿No se acuerda usted cómo Cristo, entrando en una sinagoga, le dieron para leer y él a propósito halló el rollo del profeta Isaías en el capítulo 61 y comenzó a leer y a decir: el Espíritu de Dios está sobre mí porque me ha ungido para traer buenas noticias? Y se atrevió a decir al final: hoy esta escritura se ha cumplido delante de ustedes. Esa escritura para ellos era puramente mesiánica. Solo el Mesías podía adjudicarse esa escritura. Y Cristo dijo: aquí estoy inaugurando esta era mesiánica, inaugurando la era del Espíritu, donde ya no será en tablas de piedra con mandamientos externos, sino mi Espíritu operando en los creyentes, causando un fruto glorioso, haciéndoles obedecer lo que de otra manera usted y yo no podemos obedecer, hermanos. Entonces el Espíritu Santo es un sello presente. Es como un sello en el presente. Oh, hermanos, cuando el lenguaje que usa Pablo para ellos era un lenguaje normal. Recuerde que en ese tiempo los edictos o las cartas o otras cosas que en la Biblia las vemos se sellaban con cera. Se ponía cera derretida y luego sobre la cera derretida se aplicaba un símbolo, sea con un anillo, sea con otra cosa,
Y ese símbolo decía quién estaba sellando. Y dependiendo de quién sellara, era la autoridad que estaba sobre ese sello. Si era el emperador, estaba sellando la máxima autoridad. Y eso estaba diciendo que lo que decía ahí tenía que llevarse a cabo al pie de la letra. Esa carta tenía que llegar a su lugar. Esa carta no debía quedarse a mitad. Esa carta no debía ser obstaculizada. Esa carta tenía que llegar a su lugar porque fue sellada para que llegara. No fue sellada para que se perdiera. No fue sellada para que se quedara a orilla del camino. Fue sellada para que llegara a su lugar. Entonces la Biblia nos dice en Efesios 1:13 que el Espíritu Santo nos ha sellado. Hermanos, Dios glorioso ha puesto una marca de pertenencia sobre ti, sobre mí. Lo primero que dice el sello del Espíritu Santo, lo primero que dice es: esa mujer es mía. Es lo que está diciendo Dios. Ese hombre es mío. A ese lo llamé desde antes de la fundación del mundo y lo he sellado para mí. Ella es mi propiedad. Y como es mi propiedad, nada en su vida ocurre si no es por mi voluntad soberana. Pero también lo próximo que dice es autenticidad. Un sello habla de algo que es auténtico, de algo que Dios autentica. Y hermanos, yo quiero que usted salga de aquí esta mañana con una conciencia clara de que si usted es un creyente verdadero, auténticamente usted es hijo de Dios. Usted es hija de Dios. Esto no es un cuento. Esto no es un ardid teológico. Esto no es un argumento para emocionar. Si usted es un creyente realmente, entonces auténticamente usted es hijo e hija de Dios. Y Dios a sus hijos nunca les dará la espalda, ni los dejará fuera de su gracia, ni los dejará fuera de su herencia, ni los dejará fuera de su reino. Yo creo que Jesús mostró el corazón del Padre en la parábola del hijo pródigo, cuando nos mostró que más que hijo pródigo, lo que hay es un Dios pródigo que derrama gracia sobreabundante sobre sus hijos, aunque sus hijos a veces se rebelan y van al chiquero de la vida. La gracia de Dios no los abandona. Allí la gracia de Dios los hace volver en sí, y la pestilencia de su propio pecado se hace evidente y regresarán a casa. Hermanos, escúchelo bien. Esto tiene que saberse ya por todas partes. En Torre Fuerte creemos simplemente porque la Biblia lo enseña, porque la historia lo enseña, porque la iglesia histórica lo enseñó, porque la Reforma luchó y sangró por esto, que la salvación no se puede perder. Escúchelo bien: la salvación no se pierde y punto. No hay manera de perderla. Dios no sella para desellar. En Dios no hay desellamiento. Una vez que Dios sella, poderoso es Dios para guardarnos sin caída hasta el día final. Lo que Él decidió salvar no se puede perder. ¿Cómo es posible que un Dios todopoderoso, sus planes son frustrados? Ah, caramba, yo decidí salvarla, pero en el camino ella decidió perderse. ¿Really? ¿Ese es el Dios que servimos? ¿Que sus planes se frustran? Oh, sí, yo decidí salvarlo, pero en el camino eligió otra cosa. No, hermanos. Soberano significa que todo lo que Él decreta ya lo ha llevado a cabo. Y si el soberano te salvó, si el soberano te eligió, créame, hermanos, usted va camino a la gloria, usted va camino al cielo, usted va camino a la vida eterna, usted va camino a la herencia. Me acordé de un cántico de hace muchos años. No se preocupen, no lo voy a cantar. Oh, hermanos, uno diría, ¿sellados para qué? ¿Sellados para qué? Más adelante vamos a estudiarlo otra vez en Efesios 4. Pablo dice, ¿para qué?
Y ahí es donde está la claridad del argumento de la seguridad de salvación. Sellados para el día de la redención. ¿Quiere verlo? Mírenlo ahí, 4:30. 4:30. Hay una amonestación antes que la vamos a hablar. Pablo dice, no entristezcan el Espíritu Santo. No lo entristezcan, no contiendan. Déjense guiar por el Espíritu, déjense guiar por Él, no lo entristezcan. Y no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados. ¿Para qué? Para el día de la redención. ¿Qué redención está hablando? Porque ya nosotros entendemos, pero es que ya nos redimió. Recuerde que Él está hablando de la redención final de nuestro cuerpo. Pablo, inspirado en el Espíritu, está diciendo que a los que Dios llamó a la salvación, ya Dios los selló para el día de la redención. O sea, no hay manera que uno de los elegidos no llegue al día final de la redención, porque Dios puso su marca, que es obviamente un sello interno. No estamos hablando de algo que se ve, no estamos hablando de un número en la frente, no estamos hablando de un chip electrónico, no estamos hablando de una marca que está dentro del pelo. Estamos hablando de que el sello es el propio Espíritu Santo. ¿Cuál es el sello? Que si el Espíritu Santo vive en mí, ese es el sello. Él entró en mí, me selló. Él nunca va a dejarme, Él nunca va a salir de mí. ¿No lo dijo Jesús? Que iba a estar con nosotros todos los días hasta el fin. ¿Cómo Él dijo eso? Porque lo iba a hacer a través del Espíritu Santo. Si Él está en ti, Él nunca te dejará, Él nunca te abandonará, Él nunca saldrá de ti para que tú te pierdas. Al contrario, Él estará ahí haciendo todo lo que Él siempre hace. Él está ahí constriñendo nuestro corazón, que a veces se endurece, que a veces se pone apático, que a veces batalla con la carnalidad, a veces no, todos los días batalla con la carnalidad y el pecado. Y el Espíritu Santo está haciendo su trabajo, convenciendo, ablandando nuestro corazón, trayendo la palabra de Dios y los pensamientos de Dios mientras estamos en la lectura, la comunión, en la oración. Él es el que nos llama a la oración, Él es el que nos llama a la lectura bíblica, Él es quien nos llama a congregarnos. Usted está aquí esta mañana, ¿sabe por qué? Porque el Espíritu Santo está en tu vida, en tu corazón, y Él puso el querer como el hacer para que esta mañana usted estuviera aquí. Quizás tu carne quería playa, tu carne quería calle, tu carne quería chinchorrear, pero el Espíritu Santo quizás desde anoche, desde temprano, estaba poniendo en tu corazón: vamos a la casa de Dios. Yo me alegré con los que me dijeron: a la casa de Jehová iremos. Yo me alegré con ellos: vamos a la casa del Señor. Oh, hermanos, y lo más glorioso, el Espíritu Santo no solamente es ese sello, ¿verdad? Se compara con un sello. No es que Él es un sello, Él es la tercera persona de la Trinidad, pero se compara con ese sello. Pero hay algo más, que todavía es más contundente. Si ser sellado no es suficiente para algunos, todavía el Espíritu Santo le tomó a Pablo para escribir algo más glorioso. Y ahí en Efesios 1 dice la Escritura: porque oísteis Efesios 1:13: en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu Santo prometido. Verso 14: que es arras de nuestra herencia. Arras de nuestra herencia. ¿Qué son arras? ¿Alguien sabe qué son arras? ¿Ah? Bien, nadie se casó aquí y usó en la ceremonia el símbolo de las arras. De los evangélicos no lo usamos mucho, pero a mí de vez en cuando me lo han pedido. Eso lo heredamos de España, eso es español, y obviamente pues nuestra herencia. Heredamos ese símbolo que en la ceremonia nupcial se toman 13 monedas. No me pregunte por qué son 13, no sé por qué son 13, pero son 13 monedas. Están en una bolsita y en una parte de la ceremonia el novio
le va poniendo una a una en la mano a la novia esas arras. Se llaman las arras. ¿Por qué rayos se llaman arras? Simplemente tiene que ver con lingüística, tiene que ver con toda esta parte que la palabra arra significa. Es una transliteración. En el griego es arrabón, arrabón. Pero viene del hebreo que es jerabón y es una prenda. Pero no una prenda de las que uno se pone en el cuerpo. Una prenda es algo que uno da en garantía. ¿Qué es lo que está diciendo el esposo al entregarle a la esposa las arras? Le está diciendo: mira, mi amor, esto que estoy poniendo en tus manos es simplemente el down payment, la garantía. Te garantizo que yo voy a cubrir tus necesidades. Esto es lo primero de lo mucho que viene. Lo que el pobre no sabía era lo mucho que iba a tener, que luego de esa zarra, lo mucho que iba a tener. Él ni sabe. Él está poniendo esas monedas. Él ni sabe todo lo que va a tener que. Él se cree que son 13 monedas que va a parar nada más. Oh, hermanos, cuando yo leo esto, no puedo dejar de enternecerse mi corazón cuando Dios nos está diciendo que habernos dado su Espíritu cuando nos salvó es la garantía de nuestra herencia. ¿Qué parte de garantía no entendemos? El usted tener al Espíritu en usted garantiza tu herencia, garantiza la redención final, garantiza la salvación eterna, garantiza que el que comenzó en ti la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Es garantía. No hay incertidumbre en esa garantía. Esa garantía no es como las de la tierra, que después cuando tú lees hay unas letras chiquititas de exclusiones. No es la garantía, pero se excluye esto. Aquí no hay exclusiones. Él garantizó tu salvación, te dio el Espíritu y la salvación está garantizada a los creyentes verdaderos. La matemática no es difícil en las ecuaciones. Ay, pero es que yo conozco una muchacha que era amiga mía, ella estuvo todo el tiempo en la iglesia, se apartó y se murió en pecado por allá perdida. Bueno, no es difícil entender si en verdad ella o él se apartaron de lo que tú crees que era cristianismo. Es porque nunca fueron salvos. Nunca estuvieron en Cristo. Queridos, esa es la diferencia entre la iglesia visible y la iglesia invisible. No se ofenda conmigo ahora, permítame enseñarlo esto con amor. Lo voy a hacer con todo el amor que yo puedo, ¿ok? Todo esto que yo estoy viendo aquí es la iglesia visible. Entonces, es la iglesia visible. Dios ve la iglesia invisible. ¿Qué significa eso? Cuando Dios mira, Él ve que hay gente entre nosotros sentados que no son la iglesia. Ellos creen que son la iglesia. Ellos piensan que son la iglesia. Ellos creen que son cristianos, pero no son nacidos de nuevo ni son creyentes. Yo pastoreo la iglesia visible. Yo amo la iglesia visible. Yo tengo que predicarle a la iglesia visible. Yo tengo que lidiar con la iglesia visible, con el pecado de la iglesia visible, amonestar, reprender, corregir a la iglesia visible. Pero hay una iglesia invisible que solo Dios la ve. Por eso no hay escándalo cuando la gente que no es parte de la iglesia invisible se comportan dentro de la iglesia visible como impíos, porque lo son. Es lo que son, impíos sentados dentro de la iglesia visible. Algunos de esos impíos
Dios los llamó a la salvación, y en algún momento, en tiempo y espacio, se manifestará esa salvación. Y otros simplemente están entre nosotros causando tropiezos, causando problemas, enviados sencillamente para que los que son salvos de verdad se puedan definir quiénes son salvos. Y Dios los permite, y Dios mismo los trae y los deja entre nosotros para hacer su obra entre nosotros. Sacar carácter en usted, bregar con la paciencia mía, bregar con las frustraciones mías, bregar con las frustraciones suyas. Dios los trae, Dios los deja, pero ellos no son creyentes, y un día se manifestará que ellos no son creyentes. Al final, Dios va a separar la cizaña del trigo. ¿Qué es lo que yo no tengo que hacer como pastor? Yo no tengo que ahora tratar de separar la cizaña. ¿Sabe por qué? Porque entonces yo terminaría dañando el trigo. Yo tengo que amar a todos los que están aquí, bendecir a todos los que están aquí, trabajar con todos los que están aquí, pero sabiendo claramente que hay una iglesia visible y una invisible. Esa iglesia invisible son todos los que Dios ha llamado a la salvación, son todos los que Dios ha sellado y les ha dado una garantía, hermanos, garantía de la herencia divina. Pablo lo dijo en el verso 11. En el verso 11 nos dice: en quien también fuimos hechos herederos, habiendo sido predestinados. O sea, Dios predestinó una herencia, y ahora dice: la predestiné y te la garantizo a través de la morada del Espíritu Santo, que es las arras. Pero hay algo más, hermano, algo más todavía. El Espíritu Santo no solamente es una garantía, eso se ve como frío. Es algo mucho más glorioso. Siendo garantía, el Espíritu Santo es como una probada de lo que será el cielo. Él en nosotros es como los primeros frutos de la cosecha futura. Él en nosotros trayendo su paz, su gozo, su comunión, su armonía, el reposo que Él derrama, el amor que derrama. Eso es una prueba, un anticipo, es como un down payment. Como cuando usted va a comprar una casa y tienes que dar un depósito, un down payment, y luego te lo van a acreditar. En este caso Dios no nos va a cobrar nada. Él nos dio a nosotros un depósito, poniendo su Espíritu en nosotros para que probáramos, empezáramos a gustar un poquito de cómo va a ser la vida eterna. ¿Cuál es nuestro problema? Que nosotros no hemos conocido al Espíritu Santo, porque nos metieron en la cabeza que el Espíritu Santo era salto, brinco, sudor, y arrancar a correr y revolcarse por el piso y brincar y tirar manto a la gente encima. Hermanos, eso no es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es poder. El Espíritu Santo te empodera para vivir la vida cristiana. ¿Saben lo que es más poderoso? Que nadie caiga al suelo. Que mañana, en medio de la tentación que tú vas a enfrentar, el Espíritu Santo estará proveyendo la gracia y la fuerza para que en la tentación más terrible usted diga: no voy a ceder a esta tentación. Eso es más poderoso que gente tirada en el piso riéndose. Pero la gente quiere lo otro. La gente quiere esas manifestaciones místicas, extrañas, raras, weirdo. Sin embargo, el poder verdadero. Entonces, ¿tú te imaginas un hombre casado aquí que mañana el diablo tenga esta treta de esta mujer en el trabajo, que se ha decidido tumbarlo y hacerlo caer, y que lo mete en una oficina y le haga allí un entrampamiento, y que este hombre, que es un pecador, salvo por gracia, frágil, lleno de debilidades, pueda hasta el último momento decir no? ¿Sabe quién es el que está haciendo eso? Es el Espíritu Santo. Y ahí está el poder más extraordinario que usted. Pero eso nadie lo emociona. Le dijo que no. Ahora la gente le emociona que pasen aquí, que los tumbemos al piso y que le digamos: ¡ay, tienes un gran destino profético! Sin entender qué rayos significa eso, porque no ni entienden qué es lo que están diciendo. Oh, hermanos, qué glorioso es que el Espíritu Santo
mañana alguien de nosotros le pueda dar el empoderamiento para llamar a ese familiar tuyo que tienes una raíz. ¿Qué raíz? Tienes una batata, tienes una yuca creciendo por años con esa hermana, ese hermano que sabe que tú eres cristiano, que sabe que vas a una iglesia, que sabe que dice que amas a Dios, pero no te has reconciliado, y que mañana, hoy mismo, salir de aquí, el Espíritu Santo, su poder obrando en ti, hablando de tu corazón, y tú llames a esa persona. Mira, hace poco una dama, obviamente no voy a decir nombre, pero una dama pasando por una enfermedad que está ahí, enfrentando una situación difícil de salud en el lobby. Estábamos hablando y ella pidiéndome un consejo: pastor, ¿usted cree que yo debo pedirle perdón a mi ex esposo y esto? Y hay familiares de él mismo, yo sé que hice mal. Y hermana, si eso está en su corazón, créame que eso no sale de su bondad inherente. Ese es Dios. Me la encontré de nuevo en el lobby. Entonces me dijo: pastor, lo hice. Y me testificó de la paz que hay en su corazón. Me testificó de lo glorioso que fue, porque ella no sabía si iba a ser recibida, si el ex esposo iba a tener una actitud, pero me dice: pastor, fue glorioso, fue un momento extraordinario. Eso es el poder del Espíritu Santo de Dios. Pero ese no es el poder que anda buscando la gente. La gente quiere poder para pararse frente a una multitud y decir: oh, yo sé el seguro social de esta persona. Y todo el mundo: oh my God, le dijo el seguro social. Eso tiene que ser Dios. ¿Por qué Dios? El diablo hace eso todos los días. Los espiritistas pueden hacer cosas como esas. ¿Qué gloria trae a Dios que yo adivine tu seguro social? ¿Qué gloria trae a Dios que yo convierta agua en vino aquí ahora? ¿Qué gloria trae a Dios? Ninguna. ¿Sabe a quién le trae gloria? A mí, que usted va a pensar que yo soy la gran cosa. Mis hermanos, hemos usurpado la gloria de Dios y es hora de volver a darle la gloria al que único le pertenece, que es a Dios glorioso. Hermanos, nos dieron el Espíritu Santo como una prenda, como una garantía, como las arras. Oh, hermanos, yo me voy a tomar un tiempito más, por favor, déjeme un tiempito más. Segunda de Corintios, capítulo 1. Esto es glorioso, hermanos. Ahora usted entiende cómo el apóstol Pablo podría enfrentar todo eso. ¿Cómo podía naufragar 3 veces? Usted piense eso, hermano. En la vida habrá gente que ha naufragado una vez, 3 veces naufragando, y lo que estaba haciendo era la obra de Dios. Iba a predicar, iba a hacer la obra del Señor, y 3 veces, una de esas veces, ¿tú sabes lo que se sale en el mar? En lo profundo, agarrado de una piedra, una noche y un día. Hermanos, cualquiera de nosotros sale de ahí, ¿para dónde? Para el psiquiatra, con un estrés postraumático de que necesito terapia. ¿A qué salió el apóstol Pablo? A seguir predicando el evangelio. ¿Cómo no tenía un breakdown? Porque tenía la seguridad de que Dios lo había salvado, lo había llamado, y que no hay nada en esta tierra que nos pueda separar del amor de Dios en Cristo Jesús. Hermanos, es la garantía lo que movía a ese hombre. Segunda de Corintios capítulo 1, el verso 22. Vamos a leer desde el 20. Porque todas las promesas de Dios, piense bien lo que lee, todas las promesas de Dios en Él son sí y quizás, si te portas bien. No, todas las promesas de Dios en Él son sí. Por eso también por medio de Él decimos amén a Dios para su gloria por medio de nosotros. Y el que nos confirma con vosotros en el Mesías y el que nos ungió es Dios, quien también nos selló y nos dio como garantía al Espíritu en nuestros corazones. Romanos, hermanos, Romanos capítulo 8.
Oh, gracias Padre por tu palabra, gracias por el Evangelio, gracias por Cristo, gracias por el Espíritu Santo, gracias por la seguridad de nuestra salvación. Romanos 8:15, porque no recibisteis espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que recibisteis el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre o Papito. El Espíritu mismo, ese es el sello, esa es la garantía. El Espíritu mismo da testimonio con nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos. Por una parte herederos de Dios y por la otra coherederos con el Mesías, ya que juntamente padecemos para que juntamente seamos glorificados. Aplicación del sermón. Esta aplicación es una adaptación en parte de un comentario muy bueno. Hay una serie de comentarios completos de la Biblia, están en inglés, no sé si están en español, pero es el Reformed Expository Commentaries. Reformed Expository Commentaries. Y Efesios, es de Bryan Chapell. Bryan Chapell es un extraordinario expositor y teólogo. Y yo adapté en parte algunas cosas para traerlas de aplicación. Se las leo y oramos y nos vamos en paz, hermanos. Lo leo como está, para no abundar. Si estamos en Cristo, somos parte del big picture. Somos parte del plan eterno de Dios. Somos parte de un diseño desde antes de la fundación del mundo y asombrosamente parte del pueblo de pacto de Dios. Todas las cosas están trabajando y cooperando para la gloria de Dios y nuestro bien. Somos objeto de gracia extravagante y grande misericordia. Somos parte de este plan sin merecerlo y sin poder cumplir perfectamente con cada requisito. Sin embargo, somos colaboradores en el plan de los siglos que hace todas las cosas perfectas. Si entendemos realmente lo que Pablo está diciendo aquí, entonces nuestros corazones serán constreñidos para poner nuestras vidas en el servicio a Dios por la causa del Evangelio. En ese sentido, somos instrumentos de su gloria y no meramente espectadores de su soberanía. Donde creemos en la soberanía de Dios, debe haber entonces profundo celo de ser instrumentos de ese glorioso plan. Soli Deo Gloria. Hermanos, no somos meros espectadores de la soberanía divina, como estar en las gradas mirando solo la soberanía divina. Hay algo que se conoce como hipercalvinismo, que es erróneo y que es equivocado. Y son calvinistas que piensan que porque Dios es soberano, el hombre no tiene ya ninguna responsabilidad. Se le llama hipercalvinismo. Es antibíblico, no es el evangelio puro, es totalmente contrario. Dios es soberano, pero el hombre es responsable. Dios es soberano, pero nosotros somos colaboradores de Él en este plan porque Él así lo quiso. Él está ejecutando un plan por todos los siglos, pero en ese plan Él te incluyó a ti, no solamente para salvarte, sino para hacerte instrumentos en las manos del Redentor. Pero obviamente a los instrumentos que Dios usa, Dios los afina, los refina y los trabaja con el Evangelio para que puedan ser instrumentos eficaces. ¿Permiten orar?